Nuestros amigos de PharmAid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en PharmAid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En PharmAid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en PharmAid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos en el estudio con el periodista, historiador español César Vidal. Estamos analizando la situación del país en este momento, el día de hoy, 23 de enero, un día histórico muy importante. César, hay una declaración, yo no soy de las venezolanas que espera que Estados Unidos vaya a arreglar el problema a nadie, ¿no? Porque me parece que eso es una sinvergüenzura simplemente, pero sí me parece que la diplomacia es importante en temas, en casos como lo que está ocurriendo en Venezuela, porque en Venezuela ya se ha conformado un Estado, y eso hay pruebas y investigaciones, hay de todo, un Estado terrorista, un narcoestado. Un Estado narcoterrorista, y eso afecta a toda la región. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si el país más afectado o uno de los países más afectados es Estados Unidos, por qué no hay por qué no se toman ciertas medidas que lleven pues al cierre de ese gobierno, ¿no? El secretario de Estado, el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, dio unas declaraciones que para mí son muy significativas este fin de semana. Él dijo, buscaremos una transición a la democracia en Venezuela. Lo estamos leyendo de uno de los portales que la reprodujo, porque se las dio específicamente a la web Latin American Goals Global, que está especializada en política estadounidense. Fíjense, él dijo, creo que estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la calamidad que ha sucedido en Venezuela, en gran medida debido a la incompetencia y a la disfunción de su gobierno, primero con Hugo Chávez y ahora con su sucesor designado Maduro. De confirmarse, insto a una estrecha cooperación con nuestros amigos en el hemisferio, en particular con los países vecinos de Venezuela, Brasil y Colombia. Así como también cooperaremos con organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos para buscar una transición negociada a la democracia en Venezuela. Al final, se reconstruirán las instituciones políticas encabezadas por valientes defensores de la democracia y de los derechos humanos que allanarán el camino para el tipo de reformas necesarias para poner a Venezuela en el camino de la recuperación económica. César, fíjate que hay palabras que son muy precisas, y yo creo que cuando se usa la palabra precisa en el español, esto fue en inglés y traducido al español, ¿no? Pero fíjense, palabras precisas como disfunción, habla de un gobierno disfuncional. Yo creo que eso tiene poca discusión, ¿no? Exactamente. Habla de transición negociada hacia la democracia. Es decir, que ellos consideran que no, o él considera que no hay una democracia en Venezuela. Y habla de allanar el camino para el tipo de reformas necesarias para poner a Venezuela en el camino de la recuperación económica. Bueno, yo hay dos consideraciones que haría. Primero, yo creo que es absurdo esperar que Estados Unidos va a llevar a cabo los cambios de régimen que no han llevado a cabo los nacionales del país. Y el ejemplo para mí clarísimo es Cuba. Es decir, si después de 60 años, con un embargo norteamericano contra Cuba, con acciones continuas en contra de Cuba, y concediendo además a los cubanos que llegaban a Estados Unidos una serie de beneficios legales que no ha tenido ningún exiliado de ningún país del planeta, la dictadura cubana está ahí, pensar que va a ir más allá con Venezuela o con Bolivia o con el Ecuador o con Nicaragua, me parece que es soñar.
como sueño está bien, pero los sueños son una cosa y la realidad son otra. Segundo, esta administración. Yo creo que esta administración es una administración, luego está por ver lo que podrá hacer, pero al menos el punto de arranque de esta administración es ocuparse exclusivamente, de manera casi total, al 100%, de problemas domésticos. Y la información que yo tengo de persona que ha hablado directamente con Trump es que Trump tiene estudiado hasta el último detalle pues cuáles van a ser las nuevas autopistas, los nuevos ferrocarriles, los nuevos aeropuertos en este país, cómo piensa crear empleo, cómo va a cortar una serie de subvenciones para emplearlas en acuíferos. Todo eso, al parecer, Trump lo tiene absolutamente bien estudiado, y los puestos de trabajo que va a crear y todo lo demás. Y lo que sale de las fronteras de Estados Unidos le importa muy poco. Es más, incluso su política de llegar a algún tipo de distensión con Rusia es por el hecho de que si estoy en una situación de distensión, ni me tengo que ocupar de lo que sucede en Oriente Medio, ni de lo que haga Putin desde Moscú. A mí lo que me interesa es el país. Si eso va a cambiar o no durante este mandato presidencial es algo que no sabemos y ya lo iremos viendo. Pero la voluntad, más allá de declaraciones continuas, es ocuparse fundamentalmente de este país. Y si realmente alguien espera que finalmente la situación en Venezuela va a cambiar por una intervención norteamericana, pues yo creo que tiene una esperanza absolutamente vana e ilusoria. Con otro problema adicional. En el pasado, y cuando hablo del pasado estoy hablando de hace 40, 50 años, cabía la posibilidad de que Estados Unidos respaldara, por ejemplo, un golpe de Estado, como sucedió en Chile en 1973. Eso es imposible a día de hoy. Y la gente que, por ejemplo, sueña con un golpe de Estado militar en Venezuela, que allana el camino hacia la normalidad constitucional, etcétera, pues de nuevo está soñando. Porque en estos momentos no creo que haya en este hemisferio ningún militar que se plantee la posibilidad de dar un golpe de Estado para que luego, incluso aunque haya una ley de punto final, lo acaben sentando en el banquillo, como pasó con la Junta Argentina, o acaben muriendo en arresto domiciliario, como el general Pinochet. Eso es lo que piensan. Bueno, yo sé que hay gente que lo piensa, yo sé que hay gente que lo piensa, pero es impensable. Pero ¿por qué no piensan también, César, que cuando violan los derechos humanos, cuando van contra una manifestación pacífica con gases lacrimógenos y violentando todos los derechos humanos, por qué no piensan que eso también se persigue a nivel internacional? Pues eso no va a suceder, entre otras cosas, porque cualquiera que se moleste en leer el proyecto de acuerdo que bajo la Internacional Socialista y el Vaticano se ofrece a la oposición y se ofrece para legitimar al gobierno chavista, verá que de lo que se habla es de una serie de justicia, de una serie de juntas o de comités de justicia transicional. ¿Y qué significan esos comités? Pues que en un momento determinado, si hay algo que se parece a una transición en Venezuela, no va a haber ningún tipo de esclarecimiento de responsabilidades del chavismo. Habrá unas comisiones, como se crearon en Sudáfrica. Puentes de plata. Bueno, no, eso es lo que en Sudáfrica sucedió con el régimen de apartheid. Es decir, habrá algún funcionario del chavismo que diga, es verdad, hubo una manifestación en tal día y en tal lugar y en tal hora, en la cual no nos quedó más remedio que reprimir a una masa que no sabía manifestarse. Mire usted qué desgracia, hubo muertos, hubo heridos, hubo contusionados, hubo detenidos, y después de prestar el testimonio ante esa justicia que es transicional, que es uno de los conceptos más peligrosos ahora mismo en el derecho internacional, esa persona se irá tranquilamente a su casa. Mientras que si por el contrario, con una impunidad absoluta, mientras que por el contrario, si hubiera dado un golpe militar, pues desde luego ya puede dar por seguro que en algún momento lo que va a suceder con él es que acabaría con sus huesos en la cárcel, como ahora mismo hay militares en la cárcel en Colombia por combatir el narcoterrorismo, como ahora mismo hay militares en prisión en Argentina en un momento determinado por dar un golpe en el año 76, y como ha sucedido en Chile por el golpe militar de Pinochet de 1973. Y cualquiera que sepa lo que ha pasado en las últimas décadas en el subcontinente sabe que eso es lo que hay. Y pensar en otra cosa, pues en fin, salvo que la oposición se unificara, fuera fuerte, fuera sólida, y que su objetivo primigenio y principal fuera desplazar el chavismo del poder, pues no se puede esperar. Y Estados Unidos no va a solucionar lo que no solucionen los venezolanos o los bolivianos. Eso es contrario a la declaración del secretario de Estado, de Tillerson. Hay que aprenderse el nombre porque este es el nuevo. Bueno, eso es una declaración de principios. Porque fíjate, hay un párrafo que no leí que es muy importante, que dice: debemos continuar
denunciando las prácticas antidemocráticas de Maduro. Debemos pedir que se liberen los presos políticos y reforzar las sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela y a los narcotraficantes. Sí. Se van a cumplir las sanciones impuestas por el Congreso y vamos a continuar apoyando los esfuerzos del secretario general de la OEA, Almagro, en la búsqueda de la invocación de la Carta Democrática Interamericana para promover la normalización de la situación en Venezuela y el restablecimiento de las situaciones democráticas. Eso es posible, pero si la oposición o buena parte de la oposición y el gobierno chavista se reconocen mutuamente legítimos y recíprocamente legítimos, Exacto. pues ¿le ¿qué dan va a la decir espalda a esto? Tillerson? O sea, pues Tillerson, ¿qué va a decir? ¿Que la oposición y los chavistas se han vuelto locos porque han llegado a un acuerdo? Ese es el punto que yo cuestiono. O sea, en el momento que hay una declaración como esta del secretario de Estado, que es darle la espalda a esta declaración. Por otro lado, yo personalmente creo que eso no pasa de ser una declaración y que además el secretario de Estado le está echando el cadáver encima a la OEA para que la OEA se ocupe, ¿eh? O sea, no soy muy optimista. Sí. Pero en cualquier caso, aunque efectivamente esto fuera una declaración de guerra contra el chavismo, que no lo es, y aunque detrás de esto se pensara en llevar a cabo medidas durísimas, que yo no lo creo, aunque fuera así, y yo estuviera equivocado, si en última instancia la oposición firma un acuerdo con el chavismo, se reconoce mutuamente legítimo, ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos? Claro, con un presidente que además quiere ocuparse de la nación única y exclusivamente. De los problemas internos, que son bastantes. Vamos a ir a un corte, César, y al regreso vamos a hablar un poco de qué pasó en otros países que se pudieron resolver estos problemas. ¿Por qué en Perú sí se salió de Fujimori y de Montesinos? ¿Por qué en Venezuela no se puede hacer, aparte de que los militares están en esa situación que tú dices? Al regreso vamos a ver incluso la orden que se le dio a la Guardia Nacional Bolivariana para que fueran al desfile de hoy, a la concentración de hoy del gobierno, pero ya ustedes van a ver en qué situación. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.